Ministerio de Enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Bueno, buen día, bendecido para todos. Bendito Dios. Bueno, voy a seguir con lo que veníamos en el mensaje anterior. Gracia y paz para todos. Espero que tengas tiempo allí y me sigas amando con lo que nos aconsejó el Espíritu Santo en nuestro mensaje anterior. Y bueno, pues nuestro propósito es seguir estudiando, seguir bendecidos, seguir enriqueciendo nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios para así prosperar en las cosas. O sea, no quedarnos ahí en la primera situación que nos pase y seamos derrumbados por lo que nos pasó, seamos derrotados por aquello que nos sucedió. No. No hay nada que te pueda vencer, porque dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores, ¿ok? Entonces, si es Cristo, por eso que Cristo uno como buen alumno tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que escudriñar, tiene que profundizar en el conocimiento. Ok, entonces mira, quedamos ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Voy a seguir leyendo, o voy a leer completo para ir tomando la información y pues darle con más ganas a lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces vamos allá, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces ya usted tiene que enfocarse, bendecido, en que la ciencia divina o la ciencia de Dios, que es lo del Espíritu, que es Cristo mismo en ti, que es poder y es sabiduría de Dios, bendecido, eso te ayuda a tener a ti madurez en el Espíritu, madurez espiritual. Madurez espiritual yo la he definido, bendecido, como aquel conocimiento que tú recibes y que tú reconoces como tu propia verdad, como la verdad de Dios. Y si eso es verdad de Dios, bendecido, pues tú sigues, tú imitas, tú quieres conseguir ese buen ejemplo que te ha dado la verdad de Dios para continuar en la vida, porque todo lo de Dios es bueno, todo lo de Dios es puro, todo lo de Dios es amable y de buen nombre. Entonces tenemos que seguir aquello que cobija lo bueno y la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este sistema o estos mundos o estas voces que uno recibe, que vuelvo y te digo, o sea, yo no soy nadie para decirte que no las oigas ni las recibas. Ya eso es cuestión de cada quien. Pero como te digo, bendecido, nosotros lo que necesitamos, o lo que tu vida necesita, lo que tu mente necesita, lo que tu cuerpo necesita, es la vida del Espíritu y la vida de Cristo en ti. Eso es lo que tú necesitas. O sea, porque también es un error cuando la gente dice: no, pero es que el espíritu necesita edificarse. No, ya tu espíritu, el que Dios te dio en ti, está completo. A ese no le hace falta nada. Pero como Dios nos dio un cuerpo en la cual tenemos una mente, que se llena de mucha información, y muchas de esas informaciones son basura, o textos, informaciones, ejemplos de vida que no son dignas de admirar, sino que contaminan la misma mente humana. Entonces, lo que necesita la vida del Espíritu es tu mente, es dejar a un lado tu propia manera de pensar. Y eso lo dice el apóstol Pablo: despojémonos pues de la vana manera de pensar o de vivir, porque lo que tú vives es lo que tú piensas, de la que aprendimos de nuestros padres.
padres aquí no son los padres genéticos, aunque puede ser también, ¿verdad? Pero aquí pues representa a toda aquella persona que te enseñó algo que no te lo enseñó bien. Así de sencillo, pues si está diciendo despójate, es porque aquello que necesita ser despojado necesita ser quitado. ¿Ah? Y si eso es algo que no te conviene y que no te edifica y que te está contaminando y que te está volviendo una persona tóxica, ¿verdad? Y lúgubre y triste y amargado, bendecido, pues yo te invito a que tengas que cambiar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Y eso lo único que hace eso es la palabra de Dios y tu gran motivación de que Cristo está en ti. Oído, y esto no es ninguna película, esto no es ninguna revista, esto no es ningún documental, ¿ok? Tiene que ser vida de Dios y practicidad de Dios. O sea, por algo tú no puedes ser derrotado, ¿ok? Porque es que la victoria tuya está en Cristo y no en los hombres. La victoria tuya está en Cristo y no en tu economía. La victoria tuya está en Cristo y no en tus capacidades de tus ciencias. ¿Ok? Tu victoria está fundamentada en la sabiduría de Dios. De esa en la cual el hombre puede alcanzar madurez. No esa sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué hace la sabiduría de los hombres? Ella llega hasta cierto límite y tiende a perecer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio, nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, haciendo Pablo referencia a ese tema, a ese tiempo, inclusive donde donde desarrolló su vida Pablo, y aún antes de ser Pablo como Saulo, que era aquel perseguidor de la misma iglesia y era hasta enemigo de Dios. Era el mismo, como siendo Saulo, era el mismo enemigo de la misma cruz de Cristo. Así de sencillo, que gracias a Dios, Dios lo convierte y él se deja influenciar por lo de Dios, porque vio que ese misterio le fue revelado. Entre otras cosas, bendecido, si este misterio de la gracia no se te revela, pues bendecido, seguirás siendo allí, estando con el velo de tu carne y el velo de tu religión y el velo de una doctrina que está en contra de Cristo y la persona se convierte en enemigo de la cruz. Vaya, la que ninguno de los príncipes de ese tiempo conoció, porque si la hubieran conocido, ahí está, quedamos ahí la semana pasada, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria o nunca hubieran crucificado al maestro de los maestros. Antes bien, como está escrito, ¿viste por qué tienes que estudiar y profundizar y ser comprometido con la información de la ciencia divina y la ciencia del Espíritu? Porque antes bien, como está escrito, cosas, y aquí cosas llamo informaciones, aquí cosas llamo pensamientos, aquí cosas llamo también historias. Porque hay gente que basa la vida cristiana, su propia fe, la basa en historias de gente que Dios usó en los tiempos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero si usted entiende, oído, que Dios usó todas estas historias, todas estas personas, todos estos personajes, todas esas cosas, Dios la usó, oído, Dios la usó en un tiempo específico para representación, oído, de lo que verdaderamente iba a pasar después del sacrificio de Jesús y de su resurrección. Porque usted no puede quedarse en Adán, usted no puede quedarse en Noé, usted no puede quedarse en Abraham, usted no puede quedarse en David, usted no puede quedarse en Daniel, usted no puede quedarse en Isaías, usted no puede quedarse en Nehemías. Esos son historias del antiguo pacto, pero Dios tenía que reventar el antiguo pacto, tenía que quebrar el antiguo pacto por medio de Jesús, oído, para que cuando llegara Jesucristo a nuestras vidas, bendecido, ya no quedara nada del antiguo pacto, sino que se estableciera en nosotros
un nuevo pacto que se llama el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Pero mira el contexto. Si usted está ahí claramente conmigo, dice, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Oído, a ellos se les dio la información, se las presentó Jesús mismo en vida, pero no la recibieron. Muy parecido a lo que está pasando hoy con la iglesia. Yo te lo dije el domingo pasado o la semana pasada. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado. Y esta es la respuesta que estaba por ahí esperando alguien. ¿Por qué mandó Jesús o Dios a Jesús para el sacrificio, para pagar el precio por todos nosotros? Porque es que si ellos hubieran conocido estas glorias, oído, no hay sacrificio. Si hubieran conocido las glorias, no hay sacrificio. Pero después del sacrificio es que vinieron las glorias tras ellas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Una cosa es oír con oídos del espíritu o el oído acoe, y otra cosa es la oreja. Ellos oyeron la información con la oreja, no con los oídos. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Ellos lo oyeron por la oreja, no por el oído acoe, que es el del espíritu. Porque el oído acoe es el oído del entendimiento, aquel que discierne lo espiritual, no lo que se ve. Porque aquí se estaban presentando, oído, cosas que ojo no vio. Y lo que normalmente y la tradición religiosa está acostumbrada a hacer bajo sus propios hábitos y muy seguidos y costumbristas, es que las cosas y los creyentes vean. Pero las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, de la ciencia divina, oído, son las cosas que no se ven. Oído, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado, ni han subido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y tú no sabes, bendecido, que Dios amó. De tal manera Dios amó al mundo y demostró su amor entregando la palabra, esa palabra para que se hiciera carne. Y haciéndose la palabra carne, pudiéramos entender, bendecido, los sufrimientos de aquel que iba a padecer y los beneficios que venían tras ellos. Entonces, viste que no solamente es quedarse en información y el contenido de la información, sino en la profundidad de ese contenido que está basado en el amor inagotable de Dios hacia toda la humanidad. Entonces, pero Dios, mira esto. Mira, a ellos no se los dio. Entonces me acuerdo de aquellas palabras de los profetas, o el mismo Pablo cuando indagó acerca de los profetas y estudió acerca de los profetas, pues mira que los profetas quisieron llegar lejos, pero dice que los profetas investigaron y escudriñaron en qué tiempo y en qué época iba a ser esa sabiduría divina, esa ciencia divina iba a ser colocada y manifestada sobre los hombres, que no era para ellos, ni aún para los ángeles que la anhelaban. Pero no era para ellos, bendecido, era para ti. Ayúdame y dile al Espíritu Santo que te ayude a recibir esto. Esta revelación de la gracia no era para ellos, porque si fuese sido para ellos, no hubieran crucificado al Maestro de gloria. Pero como no la recibieron, tuvieron que sacrificar al Maestro. Y Dios cumplió el plan de que Jesús fuese crucificado hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque dice la palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por expiación por el pecado del mundo, que era lo que separaba el hombre de Dios. Y
cuando Dios quitó esa separación, Dios quitó el velo de arriba a abajo para que tú tuvieras una entrada libre a su lugar santísimo, que es su presencia y no son los templos hechos con manos humanas. Oye, no sé, la gente no entiende. ¿Ah? Oye, masticadito. ¿Ah? Bueno, pero oye este pensamiento y vuelve y retrocede el cassette y vuelve a oír. ¿Ah? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Viste que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu? Y lo está diciendo el apóstol Pablo y los que estaban con él y con aquellos que reciben revelación. La revelación, la revelación de la gracia. Porque hay gente que cuando quiere hablar de revelaciones de Dios, pues basan sus afirmaciones y decretan y hablan como profetas, hablando barbaridades. La mayor y mejor y gran revelación que Dios estableció sobre la tierra se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y con eso, bendecido, puedo hablar de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, bendecido, que entre otras cosas ese no es el orden bíblico y cronológico de la Biblia, pero bendecido te puedo demostrar que lo que hizo Dios por ti, lo hizo por amor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, la ciencia divina, la que cuando tú hablas, ¿verdad? Y tú la sigues hablando, alcanzas madurez. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Es el Espíritu que lo sabe todo. Difiero de esas unidades o personas curiosas e investigativas que se basan en el don de la ciencia humana del preguntar para saber informaciones, porque hay cosas que deben ser conocidas como hay cosas que deben quedar en cada persona secretas. ¿Ok? Por eso, si hablara más sabiduría de Dios que la de los mismos hombres, por favor, pregunten todo lo que quieran. Pero a veces se pregunta para sacar razonamientos y buscar el porqué, cuando el porqué de las cosas se basa en la revelación de la gracia de Dios, que hace, bendecido, que tú cuando hables y decretes y mantengas tu oración y tu declaración sea bajo el poder del Espíritu, sea bajo el poder de la ciencia del Espíritu, que es la que tú hablas, y no la de los hombres, la cual ningún príncipe de ese tiempo pudo entenderla. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Allí está. Nadie conoció las cosas de Dios. ¿Cómo? Ahora Dios nos las ha dado a conocer a los que hemos estado inquietos en saber la revelación de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente sepa lo que Dios le ha concedido. Tantas cosas de estas cosas que, no vio porque no lo quisieron ver, porque aún tampoco Dios se las dejó ver, porque Dios le puso velo y los sometió a sueños profundos, cerró los ojos de los videntes, les cayó la boca a los profetas de esa época para que dejaran de hablar basura. Yo me acuerdo, bendecido, cuando hasta el mismo Jesús dijo: pero es que este pueblo de labios me honra, pero su mente, su corazón, su interior están muy lejos de ti, Padre. Eso lo digo yo también ahora. También lo puedo decir con toda confianza ahora. Por favor, ahí donde uno dice Señor, Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor disfruta de los beneficios del reino. Tu vida no puede estar motivada, por el que te vaya bien. Tu vida no puede estar motivada porque tengas
tanto dinero en las cuentas bancarias o tus cuentas estén llenas. No, tu vida tiene que estar motivada bajo el poder y la ciencia divina, que es la sabiduría oculta, que estuvo oculta y que para algunos permanece oculta porque no la quieren recibir y se convierten en enemigos de la cruz. Las cuales conoce el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahí está bendecido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Yo quiero hacerte ver estas cosas. Y el espíritu del mundo no es como nos enseñaron. El espíritu del mundo no es la vida, no es el dejar de ir a un cine. El espíritu del mundo no es dejar de ver televisión. El espíritu del mundo no es dejar de ir a un circo o ir allá con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, a disfrutar de un buen aire frente al río Magdalena. Porque eso también marcaron esa gran diferencia entre lo que es mundo y en lo que es de Dios, y colocaron calificativos y adjetivos que no son, totalmente equivocados, falaces, erróneos. Y metieron a la gente en una burbuja en donde no podía hacer absolutamente nada, por favor. No. Es que la sabiduría de Dios te hace ser sabio cada día, cada minuto y cada hora. Para colocar la inteligencia del Espíritu, para que tengas mejores y buenas ideas, para que tengas esa capacidad de prosperar en todo, para que tú tengas salud así como prospera tu mente, para que tú gobiernes sobre todas las cosas, para que tú puedas tener el dominio y el control de tu propia vida, para que tengas tú la mansedumbre para recibir las palabras de Dios, para que tú tengas oído el control de tu propia vida y tomes las mejores decisiones sin tratar de que vas a errar o que vas a equivocarte. Porque igual si te equivocas o te hicieron equivocar, bendecido, tienes la fuerza de Dios y el Espíritu Santo que está dentro de ti para levantarte. El Espíritu que está en ti no es de este mundo, sino que el Espíritu proviene y ha provisto, te lo ha dado Dios, el Padre de gloria, para que sepas, para que tú sepas. Mira, el Espíritu que está en ti, la vida de Dios que está en ti, la sabiduría que tú tienes, te la ha dado Dios, por favor, te la ha dado Dios. ¿Para qué? Para que tú sepas lo que Dios te ha dado, para que tú sepas lo que Dios te ha concedido, lo cual también nosotros hablamos, porque eso es lo que yo dije que te coloqué ahí como reto. Mira, en medio de las dificultades, en medio del problema, en medio de aquello de esa puerta cerrada, bendecido, tú no puedes decir que está cerrada, tú tienes que decir que esa puerta permanece abierta, porque la puerta, las oportunidades, las mejores oportunidades de tu vida, las mejores oportunidades, el bienestar que Dios te ha dado, eso proviene de Dios, de la sabiduría oculta, pero tiene que ser revelada por medio de Jesucristo. Lo que ha pasado y lo que te ha pasado, bendecido, tú tienes que saber que todo ha operado para bien y que, bendecido, siempre tú vas a ver la luz de Dios y la salida de Dios y el respaldo de Dios y la cobertura de Dios para grandes cosas. Eso sí lo dice Dios, porque es la sabiduría de Dios, porque Dios nos hizo a nosotros un más que vencedor. A ti te hizo un más que vencedor, por favor. Pero ¿qué tienes que colocar? Porque si está en ti esa sabiduría, tienes que hablarla. Esa es tu oración, esa es tu intimidad, ese es tu secreto. Y cuando tú lo hablas, bendecido, mira, déjame decirte que si tú lo hablas en tu intimidad, bendecido, tú lo sacas a flote en cualquier momento. Y eso es lo que la gente ve. Por eso alguna razón allá dice, levántate, resplandece, porque estás hablando la sabiduría oculta, estás hablando palabras que el mismo Pedro le dijo a Pablo, estás hablando palabras que no las entiendo. Pero Pablo le decía, Pedro, ten calma, ten paciencia, tú hablas las mismas palabras que yo hablo, porque las palabras que yo hablo han salido del corazón y del pensamiento y de la voluntad de Dios, para que yo vea grandes cosas y que este misterio oculto tiene que ser revelado. Lo cual también hablamos, versículo 13,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso te decía, no sé si en la grabación pasada te decía que, bendecido, yo no soy motivador. Qué pena. O sea, si tú estás buscando un motivador, pues ahí en el canal o YouTube, yo me doy cuenta que hay muchas personas que hablan bien. Pero yo no me motivo por la ciencia humana. Entonces, yo enseño la palabra de Dios. Yo enseño la revelación en misterio, lo que Dios te ha dado a ti. Que yo creo que es mucha fuerza, es mucha la potencia que tú tienes para quebrantar las piedras, para romper las murallas, para llegar a la cima de la montaña, para llegar al cielo bendecido y para que se haga la realidad, la voluntad del cielo en la tierra donde Dios te ha colocado. ¿Ok? Entonces, de la cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Eso es el versículo 13, bendecido. Ese es el versículo 13. Lo cual también hablamos. Me hace me lleva allá al versículo 1, mas hablamos sabiduría, nosotros hablamos sabiduría, no la de este mundo, sino esta ciencia de Dios, la ciencia de Dios, querido, que nos ayuda a hablar, porque de la abundancia de nuestra mente tiene que hablar nuestra boca. Nuestra boca fue hecha en nuestra mente y nuestra vida en la tierra fue preparada y diseñada y predestinada por Dios para hablar verdad y no mentira, para hablar de fuerza, y no de cobardía, para hablar de salud y no de enfermedad, para hablar de gozo y no de tristeza. Para eso es el poder de la palabra. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Porque es que en la sabiduría humana, ¿sabes qué pasa en la sabiduría humana? Que pueden hablar muy bonito, pero en la sabiduría humana se entrelaza, lo bueno con lo malo. Entonces usted ve que hoy en día, por favor, ay Dios mío, no me quiero meter por ahí, pero usted hoy en día, bendecido, usted ve, porque como se habla tanta verborrea humana y tanto pensamiento egoísta del ego humano, bendecido, entonces se combina y se mezcla lo bueno con lo malo y entonces se cumple que a lo malo se le está llamando bueno. Mira eso. Entonces por eso es que la gente anda confundida con incertidumbre y usted ve que gente por lo general está insegura. ¿Por qué? Porque están siendo custodiados bajo el horror de la mentira, bajo el horror de la falsedad, bajo el horror de la impiedad, bajo el horror de la maldad y de la iniquidad de los hombres. Pero dice, enseñadas por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahí está, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir, porque es que las cosas del Espíritu no se perciben. Porque para él las cosas de Dios son locura. Y no las puede entender. Por eso es que usted tiene que salirse de esa neura o ese propio ambiente que usted dice que no entiende el propósito de Dios. No. O sea, usted tiene que entenderlo sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque es que la sabiduría que usted está recibiendo y la que Dios te ha dado es para que sepas lo que Dios te ha concedido. Ahora, no entendería una persona que no entiende el propósito de Dios cuando Dios le ha dado todas las cosas. Entonces, si te hace falta algo es porque no has entendido el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios bendecido es invisible. El tener todas las cosas suele ser de primera mano invisible, porque es del Espíritu. Te lo está diciendo Dios a través de su sabiduría. Pero una cosa, que esas cosas de lo invisible, por eso es que la fe también pertenece a lo invisible. ¿Ok? Porque la fe,
es creer. Y es más fácil dudar que creer. Entonces la gente más le atina a la duda, a la incertidumbre, ¿verdad? Que a la misma fe, que es creer, tener certeza y seguridad que lo que Dios prometió te lo va a cumplir hasta el final. Ahí es donde tenemos que hablar. Porque puede ser bendecido y hasta es muy posible que las cosas que tú quieras que pasen no estén pasando. Pero recuerda, habla la sabiduría de Dios. Habla lo que el Espíritu de Dios te ha dicho que tú eres y de lo que tú tienes derecho y de lo que te ha concedido. Entonces ahí es donde tienes que tú entrar a estudiar, y a seguir y tratando de remediar las cosas. Oído, me gasté un mes hablando del tiempo. Y dejar de perder el tiempo en pensar en aquello que no está bajo tu dominio y tu control. Pero es que eso es lo que le pasa a la gente, que empieza a perder el tiempo en la pensadera de algo que no puede, oído, que no quiere arreglar sabiendo que lo puede hacer. Porque no hay nada peor en la mente del ser humano, oído, en no salir del no querer hacerlo. Las cosas no pasan. ¿Sabes por qué? Porque tú no quieres hacerlas. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero Dios te ha llamado con su sabiduría a que todo es posible. Y que todo lo puedes tú en Cristo, que te fortalece. Entonces si no es así, estoy yo diciendo una mentira. Me quito el sombrero, por favor. Recógete. Apaga y vámonos. Pero como yo sé, estoy hablando no como hombre natural, porque el hombre natural es el que desiste. El hombre natural es el que coloca la resistencia a lo del espíritu. El hombre natural no percibe lo bueno de Dios. Le cuesta recibir lo bueno de Dios. El hombre natural no acepta, no acepta aún el sacrificio de Jesús. Por algo y por alguna razón todavía la religión o las religiones y el credo religioso todavía están anunciando que no ha aparecido y que va a venir. Por favor. Porque si eso hubiera pasado, si ellos hubieran recibido la inteligencia y la sabiduría oculta, no hubieran crucificado al maestro. Pero como ya fue crucificado por no conocerlo, bendecido, esa sabiduría tenía que trasladarse a los que sí hemos creído. Y eso es a la iglesia. Aún no creas, tenía que recibirse y tenía que ser aceptado, como algún día tiene que ser aceptado por toda la iglesia. Bueno, y si no, pues ahí Pablo habla del remanente escogido por gracia y para gracia, que eso es otro tema. Ojalá Dios me dio tiempo en esta serie para hablarlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para este hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir. Voy a buscar aquí un momentico, dame unos minuticos aquí para buscar qué significa la palabra discernir. Significado de la palabra discernir. Discernir significa algo, distinguir algo una de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Tiene sinónimos como distinguir, diferenciar, discriminar, seleccionar. El hombre espiritual distingue diferencias. Marca diferencias, reconoce lo uno que es diferente de lo otro. Para decirte algo así, lo que estamos hablando con la sabiduría de Cristo, el hombre natural, el hombre natural no distingue nada. Por eso es que andan de aquí para allá. Yo veo gente que en la búsqueda hacia Dios, vea, bendecido, hasta a los chamanes le han creído. Santeros, piratas, lengua largas. Por favor, cualquier cosa que se digan, eso hacen por el desespero de llenar un vacío. Pero no saben que su tanque ya está lleno.
Entonces, el hombre espiritual que discierne, sí distingue los tiempos de Dios, diferencia las dispensaciones, diferencia lo que es antiguo pacto versus el nuevo pacto. No puede estar una fuente de agua echando dulce y echando agua salada al mismo tiempo. Pero eso lo hace el hombre espiritual. Aquellos naturales, como no lo entendieron, por eso que exigían a Pilato que ese Jesús fuese crucificado. Gracias a Dios que Dios lo entendió y Jesús también lo entendió. Entre otras cosas, bendecido, tengo preparado por ahí una enseñanza de cómo el ángel se le acerca a Jesús para poder entenderlo. Y dale gracias a Dios que alrededor de ti hay esas potestades y ese ejército celestial que se llaman los ángeles, los serafines, los querubines que están delante de ti. Oye, por favor, hacen parte de ese tú estar completo en Jesucristo. Porque hay ángeles que están delante de ti, hay ángeles que están detrás de ti, hay ángeles que te defienden y tú no te das de cuenta que te defendieron, porque están ahí presentes para darte ayuda, para socorrerte, para librarte, oído, de cualquier agonía, porque ellos son enviados por Dios para tu ayuda, para tu servicio. Así que también manténlos ahí en tu declaración, en tus palabras. Habla también de ellos, háblales también a ellos que vayan a lugares donde tú físicamente no puedas ir. Oye, para que ayuden para que toquen personas que tengan que firmar documentos a favor tuyo. Eso sí, con seriedad y honestidad. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de distinguir espiritualmente, se han de diferenciar espiritualmente, se han de seleccionar espiritualmente. En cambio, el espiritual, sabe todas las cosas, las sabe, el espiritual las sabe, las conoce, las distingue, las diferencia, las selecciona, entresaca lo bueno. Oye, sabe qué es lo que le conviene, edifica su casa. Por favor, está diciendo que todos los días gobierna en él la salud. En él está disfrutando salud divina, donde sus huesos le obedecen. Oye, las coyunturas, los tuétanos están tomando el lugar para que todos los huesos sean enderezados. Eso es lo que hace un lenguaje del Espíritu. Él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso, tenemos la mente de Cristo. Voy a terminar con esto, una parte que recibí de un gran amigo, que lo vi bastante interesante acerca de esto, de lo que es la sabiduría de Dios. Ya dijimos que la sabiduría de Dios, yo dije, y me hago responsable de lo que dije. Y lo dije no es porque esto esté en la Biblia, sino porque es la forma en la que yo recibo la enseñanza de Dios para poder transmitírtela a ti, para que tú me puedas entender. Porque para mí es fácil lanzarte piedras, pero esa no es mi labor. Mi labor es ayudarte a partir la piedra y que entre a tu mente e interiorices, bendecido, cada material, cada arenilla que del conocimiento desprende la piedra, para que tú tengas una base sólida de este conocimiento de la gracia de Dios. Entonces dice aquí, mas hablamos sabiduría, 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, yo lo dije, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestros beneficios. Ahora, bendecido, esta ciencia que le llamo ciencia del Espíritu, la ciencia, nos habla, bendecido, de la justicia de Dios en Cristo a través de la fe, que es nuestro escudo. Vamos a buscar allá Efesios capítulo 6. Vamos rapidito aquí. Ahí sí la cita, sí la busco un poquito más rápido. Efesios. Esta ciencia, repito la premisa, esta ciencia nos habla de la justicia de Dios en Cristo. Mira, la justicia, esta ciencia nos habla, mira lo que nos habla esta ciencia, de la justicia de Dios
Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios a nosotros, con el conocimiento de su gracia y la revelación de su gracia, y esto también tienen que recibirlo y entenderlo, bendecido, porque si no, no vas a salir de la cueva del pecado y que tú eres un gran pecador. Porque eso es lo que te condena y eso es lo que te juzga. Esta ciencia nos habla de la justicia de Dios en Cristo. Porque Dios a nosotros nos hizo su justicia. Tú eres la justicia de Dios. ¿Cómo lo sabes? A través de la fe, que es nuestro escudo. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 18 dice: sobre todo, toma el escudo de la fe. Usted sabe que la fe es un escudo. Usted tiene un escudo que se llama el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del fuego, todos los dardos de fuego, oído, de los mundos de maldad. De los mundos de maldad. O sea, esto quiere decir, yo te hago consciente, bendecido, que en el mundo, ¿por qué tú sufres aflicciones? Como lo enseñó Jesús. Tú sufres aflicciones en el mundo, bendecido. ¿Sabes por qué? Porque tú recibes informaciones contrarias a Dios, que son malas, que son malignas, que tienen veneno, que son sarcásticas, que son provocadoras, entre otras cosas. Eso está muy de tema y de moda en estos días. Son insinuaciones, son provocaciones, instintos de provocar, de hacer maldad, porque quieren encubrir sus propias vidas perdidas. ¿Ok? Entonces, claro, el que está reventado quiere que los demás también estén como él, reventados. Pero ¿sabes qué? Dios te ha dado un escudo que se llama el escudo de la fe como defensa a todo dardo que te venga a provocar el mal. Quiere decir, bendecido, que ningún dardo, así como ninguna plaga, puede tocar tu morada, porque enseguida sale el escudo de la fe protegiéndote. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18, orando, hablando sabiduría en todo tiempo. Ahí está. Pero ¿cómo haces tú visible la justicia de Dios? ¿Cómo haces tú notoria la justicia de Dios en esta ciencia de sabiduría, en esta ciencia divina y del Espíritu? Orando, declarando, hablando sabiduría de Dios en todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. Ok, entonces tú tienes tu justicia, tú tienes tu armadura de Dios, tú tienes tu coraza que te protege, y tienes, bendecido, la mayor fuerza, que es el poder de tu declaración. Se habla en misterio, lo hemos dicho, el apóstol Pablo lo dijo: hablamos sabiduría, y no la de este mundo, sino la sabiduría en misterio que está oculta. Se habla en misterio por cuanto estaba oculta en el evangelio del Antiguo Testamento. Por tanto, el evangelio de la gracia, oído, el evangelio de la gracia, si esto estuvo escondido en el evangelio del antiguo pacto o en el evangelio del Antiguo Testamento, bendecido, el Antiguo Testamento tenía que acabarse para darle pie al Nuevo Testamento, y esto es la revelación del evangelio, o se hizo por medio del evangelio de la gracia. Palabras más, palabras menos, bendecido. Ya hoy en día ya dejó de funcionar, y dígalo con propiedad, ya no existe ningún pacto anterior que esté vigente. Así de sencillo. Ya no existe ningún pacto, ni aún mismo el evangelio de Jesús. Porque el que está vigente, oído, no es el antiguo. Y Jesús, oído, hace parte del evangelio que perteneció a la ley mosaica. Lo dice claramente: nacido de mujer, bajo la dispensación o los tiempos de la ley mosaica. Por favor, ok, eso está claro. Bueno, si no está claro, búscalo.
¿Sabe por qué? Porque si por Moisés fue dada la ley se acabó, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos trajo y nos dio la ciencia divina, la sabiduría oculta, que fue revelada como misterio, fue revelada a nosotros. Y tienes que creerla. Esta revelación de gracia nos enseña a hablar, nos enseña a confesar, nos enseña a vivir de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque es de lo invisible, para que pueda verse. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo que es invisible. Ya no en lo que es pasajero, sino en lo que es eterno. Nuestro Padre eterno, nuestro soberano Dios, no lo vemos, pero está en nosotros. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y por medio de lo que tú hablas, que es sabiduría. Por eso difiero. Y no voy a estar en controversia con nadie, ni debato con nadie esto. Pero sí difiero de aquellos que oyen un mensaje de esto como el hobby, como pasar el tiempo en que sigan haciendo sus quehaceres, y oigo un mensaje de esto así como si fuera el periódico de ayer. Respeto eso, pero a mí me enseñaron como principio que cuando yo empiezo a hablar de la palabra que salió a la boca de Dios, es Dios mismo que se hace presente y se conecta con el espíritu de sabiduría que está en la persona y que está en mí. ¿Se conecta para qué? Para tener una relación íntima, y que esa relación, esa palabra que estamos hablando, más se interiorice. Por eso es que la gente no crece. Es por eso que la gente no crece. La gente quiere crecer, pero no crece. ¿Sabes por qué? Porque se distrae y coge la palabra de Dios y aún un mensaje como esto, como la motivación para seguir adelante. Y ya yo te dije, yo no soy ningún motivador. También tienes que entender. Ahora, ¿eso dónde está? Vamos allá, 1 Timoteo 6:16. Primera carta del apóstol Pablo al Timoteo. Recuerda que Timoteo fue el gran alumno de Pablo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Voy a buscarlo aquí. Versículo 16, que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Vamos a buscar qué significa la palabra inaccesible. Tú sabes que ahí no me gusta tragar entero. Pastor, ¿pero por qué es así? Porque soy así. Hay que buscar enseguida. Inaccesible. Significado de inaccesible. Aquí está. Incomprensible. Ininteligible. Difícil. Impenetrable. Intratable. Inalcanzable. Inasequible. Inabordable. Inexpugnable. Mira todo esto. Yo lo leo mejor así, para que me entienda. 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz impenetrable, difícil, intratable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es misterio. Por eso es que la gente quiere tener su creencia espiritual, llámese, o mal llamada religiosa, por lo que se ve. Y si la gente anda por lo que se ve, bendecido, jamás lo podrá ver. Porque Dios es espíritu. Dios es inaccesible, incomprensible, difícil, misterio. A veces no entendemos por qué es difícil las cosas. Misterio. Pero ¿quién podrá entender la mente de Cristo? Misterio. Inalcanzable. Estamos haciendo el curso para llegar a alcanzar madurez. Ahora, pregúntate si te cuesta. Pregúntate si a la gente le cuesta cambiar sus propios deseos, cambiar sus propias opiniones, cambiar su propia sabiduría o su propio razonamiento. Pregúntalo, sábelo todo si les cuesta. Bastante. También tienes que entender
Y eso lo vamos a ver en otra clase. Los ángeles son espíritus ministradores eternos. No lo vemos porque eso es inaccesible, eso es incomprensible. Pero nos ayudan como herederos de la salvación y de nuestro rescate. Las bendiciones, estas son las conclusiones prácticamente para cerrar. Las bendiciones de Dios son eternas. No se ven, pero se manifiestan todos los días en nuestras vidas. Ahora tienes que verlo así. Ya no es culpa mía si la gente, en vez de ver bendiciones, ve problemas, ve circunstancias contrarias, ve puertas cerradas, se ven enfermos, se ven llevados, se ven derrotados. Eso es problema tuyo, no mío. Pero aquí dice claramente que las bendiciones de Dios son eternas y permanecen para siempre. Dice el salmista, y lo dijo así: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Claramente la revelación de la gracia y los beneficios se dieron porque Jesús venció la muerte, mira, y resucitó. ¿Por qué? Porque el verbo, esa palabra en el principio, fue la que se hizo carne. Eso está en Juan 1:14. Mira, tú eres vida y tú eres vida en abundancia. Tenemos que tener claramente conexión con lo que somos, con lo que Dios nos hizo y lo que tú eres. Un espíritu de los justos, hechos perfectos para siempre. Te declaro bendecido.